Amén. ¿Estamos listos para la palabra de Dios? ¿Estamos listos para la palabra? Amén. ¿Tienen hambre? ¿Hambre de la palabra o hambre de la comida? ¿De la comida, hambre de la comida que perece o hambre de la palabra que es para vida eterna? Bueno, a estas horas ya el apetito empieza a manifestarse, ¿no? Bueno, pero recordarles que el culto es a partir de las 11. Tratemos de estar siempre temprano para poder empezar a la hora y no tener que alargarnos en el horario. Y de esa manera tampoco tengamos que reducirle el tiempo al Señor que Él merece, ¿no? Él merece nuestro tiempo, como hemos visto ahora, ¿no? Amén. Bien, vamos a Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Primera de Juan, capítulo 2, verso 28. Amén. Leamos juntos este versículo de donde vamos a meditar y vamos a estudiar, más que predicar, creo que vamos a estudiar y bueno, estudiar y predicar, meditar la palabra del Señor. Aquí hay muy importante, un tema muy importante y vamos a descubrirlo aquí en este versículo 28 de la primera carta, capítulo 2 de la primera carta del apóstol Juan a la iglesia universal, o sea, toda la iglesia, todos los cristianos. Leamos juntos, dice: y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, con toda reverencia y con todo reconocimiento, Señor, de nuestra imperfección y de nuestra incapacidad, Señor, para estudiar, meditar, predicar, compartir tu palabra, Señor. Sino más bien, con toda humildad, Señor, queremos pedirte que en esta mañana sea tu Espíritu el que nos dé, Señor, la revelación y el entendimiento. Abra nuestra mente, Señor, y fluya el Espíritu, ese espíritu de conocimiento, de sabiduría, para que hoy tengamos una mayor comprensión de ti, de tu palabra y del tema que vas a hablarnos, Señor. Un tema que es muy importante y del cual el enemigo trabaja para mantener alejado a tu pueblo de este conocimiento. Pero gracias que has puesto en mi corazón, Señor, en la serie y tema que venimos desarrollando por dirección tuya, poder hoy, Señor, meditar, predicar, pero también, Señor, desafiarnos ante un acontecimiento, Señor, que en cualquier momento se va a cumplir tal como tú lo has escrito y lo revelas y lo profetizas a través de tu palabra. Espíritu Santo, toma todo control. Sé tú, Señor, predicándonos y enseñándonos. Sé tú, Espíritu Santo, nuestro Maestro, que con poder salga la palabra de mi boca y que tus dedos, Señor, toquen mis labios y pongas las palabras que hoy necesitamos recibir y que aún añadas enseñanza revelada. Aún, Señor, fluya palabra rema para nuestros corazones, Señor. Bendito Dios. Padre,
confiamos en que la obra la haces tú en nosotros. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a volver a leer el pasaje. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Lo voy a leer, esta es la versión que he leído, la versión Reina Valera del 60, que es la que todos manejamos, pero la voy a leer en otra versión, que es la versión, la nueva Biblia de las Américas. Dice que también es una versión bien cercana al original, a los textos originales. Y dice el texto, y ahora, hijos, permanezcan en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Amén. Pregúntale a tu hermano o a quien está al costado tuyo, pregúntale, ¿te encontrará avergonzado el Señor en su venida o no? Amén. Pero dígaselo con ganas, bueno. No tan triste, ¿no? Esa es una pregunta que deberíamos hacernos todos en realidad. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor cuando Él venga? Aquí el apóstol Juan está hablando de que, y les está exhortando a que tengan cuidado de no encontrarse en ese estado cuando el Señor venga. Cuando el Señor venga, ¿no? Seguimos en la serie acerca de la perseverancia y de la permanencia de los hijos de Dios, de los santos, de los que hemos nacido de nuevo, de los que realmente estamos siguiendo al Señor Jesucristo. No con las emociones, sino con el corazón y en el espíritu, guiados por el Espíritu Santo. Amén. Seguir emocionalmente al Señor no nos conduce a nada. Las emociones pueden estar en un momento, como también no pueden estar en otro momento. Y si nosotros nos guiamos por las emociones, vamos a tener una vida en el Señor muy fluctuante, muy intermitente, ¿no? Porque vamos a seguirle cuando siento que debo seguirle y cuando no siento no le sigo. Cuando estoy alegre le sigo y cuando no estoy alegre no le sigo. Cuando tengo problemas, no. Cuando todo está bien, sí. Eso es emoción. Amén. Y no le podemos seguir al Señor con emoción. No, no debemos seguirle al Señor con emoción, sino con el corazón. Debemos seguirle en el espíritu, guiados por el espíritu y de todo nuestro corazón. Entonces, estamos meditando en la permanencia y la perseverancia, pero en este día de hoy vamos a meditar acerca de permanecer en Él confiando en su venida. Amén. Confiando en su venida. La venida del Señor. No pensamos en la venida del Señor todos los días, ¿no? Vivimos lejos de esa conciencia muchas veces. Estamos pensando en que el Señor es bueno, el Señor es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor. Vivimos pensando que queremos servirle al Señor, le servimos, queremos que su propósito se cumpla en nuestra vida, pero no recordamos, generalmente no estamos recordando que su propósito también es, Él va a venir. Amén. Que eso es parte de su propósito, es parte de su plan. ¿No? Juan vuelve aquí en un contexto interesante, ¿no? En un contexto en la que recordemos, esto hemos predicado de este capítulo 2, un tema anterior, ¿no? Los santos permanecen en el Hijo y en el Padre. Ahora, Juan les exhorta a permanecer en Él para que cuando se manifieste tengan confianza y no se encuentren avergonzados cuando Él venga, en un contexto
en la cual la iglesia, los creyentes, estaban siendo atacados por falsas doctrinas, ¿no? Hemos visto que habían falsos maestros en quienes operaba el espíritu del anticristo. Dice que eran muchos falsos, porque habla de muchos anticristos, eran muchos falsos maestros, ¿no? En quienes operaba el espíritu del anticristo y que estaban negando al Hijo, estaban negando al Padre, estaban negando la vida eterna, estaban negando la divinidad, la naturaleza divina o la divinidad o la deidad de Cristo y del Padre, porque al negar al Hijo negaban al Padre, pero también pues si niegan al Padre y niegan al Hijo, entonces también estaban negando que el Señor vendría. Estaban negando la venida del Señor. De otra manera, ¿por qué el apóstol en el verso 28 les dice que permanezcan en él para que tengan confianza en la venida del Señor? Amén. Y de eso queremos meditar ahora un poco sobre la venida del Señor. Entonces, en ese contexto, Juan recalca que el cristiano debe permanecer en él. Debe permanecer en él ante un hecho real que se va a cumplir en cualquier momento. Su venida. Su venida. Dile al que está a tu lado, ¿estás confiando en su venida? Amén. Pero también en el pasaje que hemos leído, Juan expresa la razón por la que debemos permanecer en Cristo. ¿Cuál es esa razón? Cristo se manifestará en su venida. Cristo se manifestará en su venida. Repitan conmigo, Cristo se manifestará en su venida. La base de nuestra confianza, hermanos, en la manifestación de su venida es que nosotros, cada uno de nosotros, permanezcamos en Cristo. Aquí está la llave, nuevamente, que Juan pone en el corazón de la iglesia. No hay otra forma de tener confianza en la venida del Señor, no hay otra forma de fundamentar bien la confianza en el corazón en cuanto a la manifestación de la venida del Señor, si es que nosotros no permanecemos en Cristo. Amén. Si no permanecemos en Cristo, si no nos mantenemos fieles a Jesús, si no nos mantenemos fieles a sus enseñanzas, si no nos mantenemos fieles en sus caminos, si no nos mantenemos fieles a su palabra, si no nos mantenemos fieles a la intimidad con Él, si no nos mantenemos fieles a la oración, si no nos mantenemos fieles en congregar, si no nos mantenemos fieles en estudiar juntos la palabra, si no nos mantenemos fieles en todo lo que la Biblia enseña de cuánto debe ser nuestra fidelidad a Dios, difícilmente habrá confianza en la manifestación de su venida en tu corazón. Es más, ni siquiera pensarás en la venida del Señor. ¿No? Hace unos días se celebró el Día del Amor, ¿no? Y un familiar mío le manda a su esposa un arreglo floral con una tarjetita que le decía, por favor, regresa pronto. Aleluya. ¿Por qué? Porque quiere que vuelva, porque necesita que vuelva, porque extraña su presencia, extraña a la persona que ama, ¿cierto? Si no hay confianza en la venida del Señor, no vamos a anhelar la venida. No vamos a anhelar la venida. Y curiosamente o contradictoriamente en la iglesia hay mucha gente que no piensa y no quiere pensar en la venida del Señor porque no tiene confianza en esa promesa que se va a manifestar. ¿Por qué? Porque todavía están anclados en esta tierra, en este mundo, en lo terrenal. No quisieran irse todavía. Si el Señor viniese hoy, no quisieran irse todavía.
Les aseguro, no quisieran irse todavía. Una cosa es que tú no desees en cierta forma que el Señor retrase todavía un poco su venida porque tú sabes y eres consciente que tus seres amados todavía no le conocen. Todavía no han nacido de nuevo. Y otra cosa es que tú no quieras pensar en la venida, no quieras saber nada de la venida del Señor, ni siquiera leer sobre su venida, porque tú todavía quieres estar en este mundo. Amén. Y cuando una persona todavía siente quedarse en este mundo y no quiere partir de este mundo, porque su corazón está amando ese mundo. Su corazón ha establecido relación, raíces emocionales, sentimentales con este mundo. ¿No? En esta misma carta, el apóstol Juan le dice a la iglesia, a todos los cristianos le dice, no tengas relación con el mundo, no le ames al mundo, ni ames las cosas que hay en el mundo. Porque quien ama al mundo no va a anhelar la venida del Señor. Quien ama al mundo no va a permanecer en él. ¿Se entiende? ¿Cuánto de nosotros todavía tiene raíces en este mundo? Todavía tenemos raíces en este mundo. Todavía estamos apegados a lo mundano, ¿no? Pero estamos ahí luchando para despegarnos, para cortar esas raíces, que todavía nos tienen ligados a las tradiciones de los hombres, a esas tradiciones que nos alejan de Dios, a esas tradiciones que nos impiden tener una mayor relación con el Señor. Esas tradiciones que nos llevan muchas veces a tener que negociar, ¿no? Los tiempos, esos tiempos que las tradiciones demandan, con los tiempos y la fidelidad que debemos tener con el Señor y con todo lo que el Señor nos demanda, en lo cual tenemos que ser fieles. ¿Se entiende? Amén. Si no nos mantenemos fieles a Cristo, difícilmente confiaremos en la manifestación de su venida. Más bien, dice Juan, que seremos avergonzados, dice, ¿no? Y no nos apartemos de él, dice, avergonzados en su venida. Seremos más bien avergonzados cuando él se manifieste en su venida por no haber tenido la confianza, por no haber permanecido en él. Amén. Aquí Juan está hablando de un evento que está relacionado con el Señor Jesucristo. Un evento que está relacionado con el Señor Jesucristo, que para la iglesia en aquel tiempo era un hecho que realmente ellos esperaban y lo esperaban como si estuviera muy cercano, hermanos. Durante esos primeros siglos de la iglesia, durante esos primeros 300 años de la iglesia en avivamiento, y que estaban extendiendo el reino de Dios desde la clandestinidad porque no podían mostrarse públicamente porque había persecución de muerte contra los que estaban siguiendo a Jesús, siguiendo el camino del Señor. No tenían la libertad que nosotros tenemos hoy de congregarnos públicamente y abiertamente. Ellos tenían que esconderse para rendirle culto al Señor, para estudiar la palabra juntos, para predicar las escrituras, tenían que esconderse en cuevas y hacer los cultos en lugares. Tenían que reunirse en casas, pero de una manera muy discreta, para que la persecución de los judíos religiosos y del imperio que gobernaba en aquel tiempo no les alcanzara echar a mano de ellos y los matara. Amén. Por eso el Señor les dijo que iban a ser testigos. Y la palabra testigo en el griego es martureo, que significa mártir. Iban a ser mártires. Y un discípulo de Jesús es un mártir, hermanos. Somos mártires.
Y aunque hoy nuestra vida no esté en peligro de muerte, hay otras formas de morir por causa del Evangelio, por causa de seguir a Cristo, por causa de extender el reino de Dios. Amén. Pero en aquel tiempo les echaban mano para matarlos, hermanos, para ahorcarlos, crucificarlos. Al apóstol Juan lo echaron en una olla de aceite hirviendo y no murió. No pudieron matarlo. Amén. Y cuando él escribe esta carta y el Apocalipsis, ya había sucedido eso con él. ¿Se entiende? Entonces, en aquel tiempo, ellos percibían la venida del Señor muy cerca. Servían al Señor, vivían, trabajaban, pensando en la venida del Señor, confiando en la venida del Señor. Y ahora Juan, les exhorta, le dice, perseveren en él, para que no dejen de confiar en la venida del Señor. Sigan perseverando en él. Perseveren, permanezcan, para que no dejen de confiar, para que su confianza no se apague en cuanto a la manifestación de su venida. ¿Cómo percibes tú la venida del Señor? Porque si en ese tiempo ellos la percibían bien cercana, estamos hablando de un espacio de más de 2000 años de tiempo entre ellos y nosotros. Si ellos percibían que la venida del Señor estaba ahí, ¿qué tendríamos que decir nosotros? ¿O crees que el Señor no va a venir? ¿Crees que el Señor va a venir? Sí va a venir. Sí va a venir. Porque es parte del plan de Dios, es parte de la promesa del Señor. Es parte de la promesa del Señor. Y miren, les hago unas preguntas. ¿Estás tú en este momento, en este tiempo, esperando la manifestación de su venida? ¿Qué tan consciente estás de esa manifestación? Para estar consciente tengo que estar seguro. ¿Anhelas que se manifieste pronto o no? ¿Cómo crees que te encontraría esa manifestación si fuese en este momento? ¿Cómo te encontraría el Señor? ¿Cómo te encontraría? ¿Sin falta de perdón? ¿Con resentimiento? ¿Con amargura? ¿Con, con poca preocupación por tu relación con Él? Ah, estoy mencionando cosas, no les estoy diciendo que ustedes estén así, sino quiero que meditemos. Porque hay algunas cosas que todavía hay en nuestra vida que deben ser trabajadas por el Señor y que de manera personal cada uno lo sabe y no tenemos por qué decirlo. Es entre nosotros y el Señor y nosotros. Pero sí tenemos que evaluar si hay algunas cosas que estamos retrasando en cuanto a no dejarle a Dios obrar en esas áreas de nuestro carácter, de nuestra vida. Y el Señor viene hoy, nos va a encontrar de esa manera. Nos va a encontrar de esa manera. Pero Juan dice, si permaneces en Él, no solo confiarás en su venida, sino que también estarás listo para que Jesús venga en cualquier momento. La clave está en permanecer en Él, en no soltarte del Señor, en no desconectarte del Señor. La palabra en Él significa mantenerte unido a Él, mantenerte en ser parte de Él y dejar que Él sea parte de ti. Significa
mantenerme en unidad con Él. Todo el tiempo, siempre, siempre. No importa lo que esté viviendo. Aún así, no importa si me equivoqué hoy. Para eso tenemos el arrepentimiento y el perdón. No quedarnos en el estado errado, no quedarnos en el estado equivocado. ¿Se entiende? Amén. La clave está en permanecer en Él. A mayor permanencia en Él y todo lo que eso implica, todo aquello que nos mantiene unido a Él, a mayor de esa práctica, a mayor de esa realidad, viviendo en el Señor, viviendo en el Espíritu, viviendo en obediencia, la confianza en cuanto a la manifestación de su venida va a ser creciente en nuestro corazón. Tan creciente que nos vamos a realmente encontrar en un estado de estar listos, listos, y sin ningún problema anhelar que venga hoy día mismo por nosotros. Amén. Eso estaba en el corazón de los apóstoles. Esa era la realidad en la iglesia en aquel tiempo y debe ser la realidad en nosotros. Debe ser la realidad en nosotros. ¿No? Y esto yo lo extendería también y lo aplicaría al tiempo de una partida, si es que la partida tiene que darse antes de la venida del Señor. En que yo esté listo, en que yo me encuentre listo, me encuentre preparado para encontrarme con Él. Porque mayor ganancia es estar con Él. Y si aún vivimos, pues vivamos únicamente para Él. Amén. Entonces, ¿a qué se refería Juan acerca del evento de la venida del Señor? Y aquí quiero explicar un poco acerca del evento de la venida del Señor. La venida del Señor tiene dos eventos. ¿Ok? La venida del Señor tiene dos eventos que se van a manifestar en diferentes tiempos. El primer evento, la primera manifestación, se conoce como el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. ¿Ok? Donde el Señor Jesús viene por su iglesia. La segunda manifestación, el segundo evento a manifestarse, que es parte de la venida del Señor, se conoce como la segunda venida del Señor Jesucristo a la tierra. Amén. Estamos hablando de dos manifestaciones. Cuando Juan le dice a la iglesia, para que cuando se manifieste en su venida, Juan está pensando en las dos manifestaciones, en los dos eventos. ¿Por qué? Porque los dos eventos pertenecen y son parte de un acontecimiento que el Señor le llama la venida del Señor. ¿Se entiende? Juan estaba pensando en la primera manifestación, que es el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, y posteriormente en la segunda venida del Señor, cuando el Señor pise la tierra por segunda vez para establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Estamos? Esta segunda manifestación de la segunda venida del Señor es donde el Señor Jesús va a venir, decía hace un momento, pisará la tierra para establecer el reino de Dios en la tierra por 1000 años. Jesús reinará por 1000 años y este reino también se conoce como el reino milenial o el reino del milenio. En esta segunda venida, la iglesia viene con Cristo para reinar junto con Él en la tierra. Y eso es en lo que Juan quería que el cristiano confiara. Confiara en la venida del Señor por la iglesia y confiara en que la iglesia también vendría con el Señor en su segunda venida para co-reinar con el Señor durante ese reino de 1000 años. ¿Se entiende? Amén. Tenemos que pensar en eso. Esa es una realidad futura para nosotros, los hijos de Dios, para la iglesia.
Amén. Entonces, las manifestaciones de estos eventos están separadas por un periodo de tiempo de 7 años. Y cada evento tiene sus características diferentes. Con el arrebatamiento de la iglesia se va a dar inicio en la tierra al tiempo de la tribulación que durará 7 años. Y al finalizar los 7 años de la gran tribulación, Jesucristo con la iglesia descenderá de los cielos, todo ojo lo verá, pisará la tierra y empieza el reino del Señor. Y en ese momento el Señor pelea la batalla de Armagedón contra las naciones y el diablo que se van a levantar contra él, el anticristo, que se va a levantar contra él, el falso profeta, y las naciones que se van a juntar con el anticristo para pelear contra el Señor los va a vencer. Esas naciones van a morir y el anticristo con el falso profeta serán echados en el lago de fuego y el Señor atará y encarcelará a Satanás en el abismo con todas sus huestes por 1000 años. En ese reino de 1000 años no va a haber maldad, porque el Señor Jesús con la iglesia y con todos los que se salven y resuciten de la gran tribulación reinarán con el Señor en ese periodo de tiempo. Amén. ¿Lo crees? Entonces la iglesia es arrebatada y en ese momento empieza a correr el tiempo de los 7 años de la tribulación. Eso es lo que dice Apocalipsis y lo dicen algunos libros más en el Nuevo Testamento. Entonces, quiero enfocarme hoy en el arrebatamiento de la iglesia, porque ese es el primer evento que se va a manifestar en cuanto a la venida del Señor. El Señor viene primero por la iglesia. Amén. Viene por nosotros. Primera Tesalonicenses 4, 15, verso 17. Primera Tesalonicenses 4, 15 al 17. Por lo cual le decimos esto por la palabra del Señor. Pablo le dice a los tesalonicenses que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces, nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Lo que Pablo está relatando aquí en esta carta, en estos versículos, en esta primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, es cómo se va a manifestar el Señor cuando venga y rapte o arrebate a su iglesia. ¿Ok? Veamos la primera descripción. Este es en ese orden, ¿no? De qué es lo que va a suceder cuando el Señor arrebate a la iglesia, cuando Él venga por la iglesia. Número 1, dice Pablo. Tengo a Juan, a Pablo y a Pedro en mi cabeza. Dice Pablo, los que estén vivos y permaneciendo en Él no precederán a los que están dormidos. ¿Quiénes son los que están dormidos? Versículos anteriores, Él les dice, ¿no? Que los que están dormidos son los que han partido con el Señor Jesucristo. Él utiliza la palabra muertos para los que se van con el Señor de esta vida. Antes de la venida del Señor, hay gente que va a partir con el Señor. ¿No? No todos van a estar vivos cuando el Señor venga por la iglesia. ¿Ok? Pero ahorita vamos a encontrar una tremenda verdad también acá respecto a ellos. Entonces, él utiliza la palabra dormidos en relación a aquellos que partieron de esta vida con el Señor. Se fueron con el Señor. Y utilizan la palabra dormidos para
para enseñar que el cuerpo de esos creyentes que están sepultados están a la espera de ser resucitados en el día del Señor. ¿Se entiende? ¿Cuándo será ese día? El día del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Por eso viene lo segundo, dice. Pero antes, dice, los que estén vivos y permaneciendo en él. Nuevamente, la frase clave, permaneciendo en él. Los que estén vivos y permaneciendo en él. Ténganlo ahí en su mente y en su corazón para lo que viene. Lo tercero que dice, el Señor mismo descenderá del cielo, dice. Él mismo va a descender del cielo. ¿Se acuerdan ustedes cuándo fue la primera vez que fue anunciada o fue anunciado su regreso? ¿Cuándo fue la primera vez que fue anunciado su regreso? ¿Y quiénes lo anunciaron? Los ángeles. ¿Cuándo fue eso? Ya, cuando fueron las mujeres a ungir al Señor que estaba en el sepulcro, el anuncio fue que él había resucitado, que ya no estaba ahí y que se había cumplido la profecía. Pero hay un anuncio que lo hacen los ángeles cuando el Señor, cuando el Señor estaba ascendiendo a los cielos y estaba ya alejándose de los discípulos, y los ángeles dijeron, a este mismo que ustedes están viendo ascender a los cielos en una nube, a ese mismo lo verán descender en nube en su regreso, en su venida. El Señor mismo descenderá del cielo. Cuarto o tercero, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, llamará a su iglesia, convocará al levantamiento de su iglesia en ese momento. Y lo va a hacer con voz de mando, con la autoridad que él tiene para llamar a su iglesia. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. La trompeta de Dios en el Antiguo Testamento se utilizaba para convocar al pueblo de Israel a una asamblea, a una reunión, para que se reúnan. Hermanos, esta voz de mando, esta voz de arcángel y esta trompeta de Dios la vamos a escuchar los que estemos vivos, si es que estamos vivos en ese momento, la vamos a escuchar porque es la convocatoria del Señor Jesús a su iglesia que la está llamando. Amén. No la va a escuchar el mundo. El mundo entero lo va a ver cuando Él venga por segunda vez a pisar la tierra. Pero cuando el Señor venga por la iglesia, solo la iglesia, solo los que están permaneciendo en Él y están vivos, escucharán su voz y escucharán la trompeta del llamado del Señor. Amén. Ahora entiendes más por qué tienes que permanecer. ¿Por qué tienes que seguir permaneciendo? Cuarto, los muertos en Cristo se levantarán primero. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Es decir, resucitarán primero los muertos en Cristo. Esa es la primera resurrección. En ese momento resucitarán primero los muertos en Cristo y los que estén vivos y permaneciendo en Él. Miren, si hay gente de la iglesia viva, pero no está permaneciendo en Él, no se va a ir en el rapto. Se va a quedar para el tiempo de la tribulación. Y ellos van a tener que dar testimonio de la palabra. Los que han estudiado Apocalipsis conmigo lo están recordando. Ellos tendrán que dar testimonio de la palabra y con su vida van a salvarse. Porque por el testimonio de la palabra, en ese primer tiempo de la tribulación, van a morir y se van a salvar. Amén. Mucha gente en la iglesia se va a quedar en ese tiempo. ¿Por qué? Porque van a ser encontrados sin permanecer en Él. Aunque sus vidas
sean buenas, aunque le estén sirviendo al Señor con excelencia, se van a quedar. Se van a quedar ministros, se van a quedar líderes, siervos, porque no van a ser hallados permaneciendo en Él, permaneciendo en Él. Amén. Si le tienes que servir, sírvele permaneciendo en Él. Si tienes que predicar, si tienes que evangelizar, si tienes que hacer la obra, si tienes que hacer lo que tengas que hacer, hazlo permaneciendo en Él. Porque Él va a venir y va a llamar a los que están permaneciendo en Él. Y solo los que están permaneciendo en Él van a conformar el cuerpo que va a ser arrebatado. Amén. ¿Se entiende? Y los que estén vivos y permaneciendo en Él serán arrebatados juntamente con los que han resucitado. O sea, en el momento que resucitan los muertos en Cristo, en ese mismo instante los que estén vivos y permaneciendo con Él, juntos, simultáneamente, son arrebatados por el Señor. El Señor está aquí, los muertos en Cristo están acá y los cristianos que están permaneciendo y están vivos están aquí. Suena la voz del arcángel, la voz de mando y la trompeta de Dios. Estos resucitan y al mismo tiempo que están resucitando los que están vivos, juntos están siendo arrebatados y juntos en el aire, en las nubes, se van a encontrar con el Señor para siempre. Amén. ¿Puedes ver ese momento glorioso? El apóstol Pablo dice, quiero morir para experimentar la misma resurrección que Jesús experimentó, pero también quiero experimentar el estar vivo cuando Él venga. Porque debe ser maravilloso en realidad tener las dos experiencias, pero no las vamos a poder tener las dos, o una o la otra. ¿Cuál quieres experimentar? ¿La resurrección o el estar vivo con el arrebatamiento? Pero nunca experimentarás la resurrección. Difícil, ¿no? Sí, amén. Es conforme a la voluntad de Dios. Pero unos estaremos vivos u otros estaremos ya durmiendo cuando el Señor venga por la iglesia. Pero creo que ambas experiencias son gloriosas. ¿Por qué? Porque cuando el Señor descienda a las nubes, va a descender con sus santos. O sea, va a descender con la iglesia que ya partió antes del arrebatamiento. Y sus cuerpos que van a resucitar se van a encontrar con sus almas y sus espíritus en esa posición en la cual se van a encontrar con el Señor. Y los que estén vivos, sus cuerpos, ahorita lo digo, una u otra experiencia es gloriosa. Amén. Y como dice la hermana, la que en su voluntad Dios quiera que experimentemos, esa experimentaremos. Pero el hecho es que para una o la otra tienes que permanecer en Él. Tienes que estar permaneciendo en Él. Amén, amén. Permaneciendo en Él, permaneciendo en Él, permaneciendo en Él. Juntos se encontrarán en las nubes en el aire con el Señor para estar con el Señor para siempre. Pero hay otros sucesos, hermanos, que rápidamente y brevemente se los menciono, que se darán en el arrebatamiento. El de 1 Corintios 15, 51 al verso 53 dice, así que les digo un misterio, dice Pablo. ¿Cuál es el misterio? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. No todos vamos a partir antes del arrebatamiento, pero de lo que sí vamos a experimentar todos es la transformación. ¿Qué transformación? En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. ¿Cuál es esa trompeta final? La de
Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17, porque estamos en el contexto del arrebatamiento. Amén. A la trompeta final dice, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Entonces, ¿qué otro suceso Pablo habla en este pasaje que va a suceder cuando se dé el arrebatamiento? Dice 1 Corintios 15, versos 51 al 53. Bueno, el acontecimiento es el siguiente: se tocará la trompeta que convocará el levantamiento de la iglesia de la tierra. ¿Ok? O sea, está confirmando lo que se dice en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Otro acontecimiento que va a suceder en el mismo pasaje de 1 Corintios 15, pero ahora en el verso 20 al 23. Dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Cristo es la primicia de la resurrección y es la evidencia de que va a haber resurrección de los cristianos. Amén. Por eso que el cristiano nunca debe partir sin esperanza, hermanos. Si un cristiano parte sin esperanza es porque no ha creído en la resurrección de Cristo. Amén. ¿Cómo creen ustedes que yo fui consolado con la partida de mi padre? Uno de los temores, yo se los he compartido, uno de los temores que yo siempre enfrenté fue la partida de mis padres. Y Dios trató mucho conmigo antes de que mi padre partiera para que yo me quede convencido con la esperanza, número uno, de que lo voy a volver a ver porque mi padre se estaba yendo con él. Y número dos, de que él y yo resucitaremos en este día. Amén. Y lo tercero, de que él sigue viviendo. Yo no lo percibo a él muerto, yo lo percibo vivo, pero en una dimensión espiritual eterna, donde su alma y su espíritu siguen viviendo, pero en la presencia del Señor. Está con el Señor. Amén. Nosotros nunca debemos quedarnos con la sensación de que si algún familiar parte, cristiano parte, no debemos tener desesperanza, sino esperanza. Y eso es lo que Pablo dice en la primera de las Tesalonicenses 4 versículos anteriores. Para los que no tienen esperanza, dice. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no están en Cristo. Porque cuando parten sus familiares, que no son cristianos, no saben a dónde se fueron. Porque los que se quedan tampoco lo son. Porque el que es cristiano tiene seguridad y tiene esperanza. Amén. ¿Se entiende? Entonces, yo extraño a mi padre con esperanza, con convicción, con fe, como si él se hubiera ido de viaje a otro país. No lo extraño como si él se hubiera muerto y ya no lo voy a volver a ver. ¿Se entiende? Amén. Por eso cuando lo lloré una sola vez para descargar mi alma y de ahí tuve que abrirme al gozo del Señor y tuve que abrirme a la paz y al consuelo del Señor. Y a veces lo recuerdo y lloro, pero con esperanza, porque es una lágrima de amor y de extrañar. Pero al mismo tiempo está el gozo y la convicción de que sea que el Señor me lleve antes o esté vivo, si estoy vivo, me voy a encontrar con Él también en las nubes, porque Él vendrá con el Señor a recibir su cuerpo resucitado. Amén. ¿Se entiende? Tercero, o en esto segundo, 1 Corintios 15, 20 al 23, los muertos en Cristo resucitarán con cuerpos incorruptibles.
¿Lo leí el pasaje o no lo llegué a leer? Sí lo leí, ¿no? Eso también va a suceder. Los muertos en Cristo resucitarán con cuerpos incorruptibles. Y en Filipenses 3, 20 a 21 vemos otro suceso que va a suceder en ese arrebatamiento. Pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Aleluya. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Qué es lo que está diciendo aquí que va a suceder? Que los cristianos que estén con vida experimentarán la glorificación de sus cuerpos para recibir un cuerpo incorruptible. Es decir, ahí donde Pablo cuando dice que todos experimentaremos la misma transformación. Es decir, los que estén vivos y están arrebatados, sus cuerpos van a ser transformados a cuerpos incorruptibles y glorificados. Y los que resucitan, sus cuerpos también van a ser cuerpos incorruptibles y glorificados. ¿Se entiende? O sea, recibiremos un cuerpo nuevo igual al del Señor Jesucristo. Cuando vengamos con Él, con ese cuerpo, ya no vas a necesitar comer, ni beber agua, ni tocar el timbre, ni que te abran la puerta, porque tu cuerpo glorificado, incorruptible, ¿ok? Ya no estará sujeto a tiempo, materia y espacio. Con tan solo desear estar en un lugar, vas a estar en ese lugar y te vas a dirigir a ese lugar, como lo hizo el Señor Jesús. Entonces, por eso yo no me preocupo tanto de gastar plata en viajes. Porque cuando yo venga con el Señor y mi cuerpo haya sido glorificado, voy a poder conocer todo lo que no pude conocer en esta tierra de lo maravilloso de lo que Dios ha creado. Voy a poder conocer esos manglares, esas playas caribeñas, turquesas, donde el mar es, donde la arenilla es blanca. Voy a poder conocer todo lo que yo quiera. Con solo desearlo y pensarlo, me voy a ir a ese lugar. Y ahí voy a estar. Y todos me van a ver. Amén. Entonces yo le diría al resto, ¿para qué gastaste? ¿Para qué gastaste tu platita, no? Si ahora es gratis. Amén. Cuarto, segundo Tesalonicenses 2:7, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. ¿De quién está hablando aquí? Del Espíritu Santo. Otro suceso que va a darse con el arrebatamiento de la iglesia es que el Espíritu Santo se va a ir de la tierra junto con la iglesia. Y es el Espíritu Santo, por medio de la iglesia, que está deteniendo a que el anticristo no aparezca aún. Amén. Cuando la iglesia sea arrebatada, el Espíritu Santo se va con la iglesia. Por eso que el que lo detiene ya no va a estar, entra en acción el anticristo, el hijo de perdición. Amén. Pero también hay características de este arrebatamiento. Ahí mismo en 1 Corintios 15, en los versículos que leí anteriormente del 51 en adelante, no lo vuelvo a leer, dice Pablo que el arrebatamiento del rapto es algo inminente, hermanos. Es inminente y será instantáneo en un abrir y cerrar de ojos. Inminente significa que ocurre en cualquier momento. Puede ser terminando la prédica, puede ser en este momento predicando, puede ser cuando crucemos la puerta a la calle, puede ser en la noche, en la madrugada, mañana, pasado, el mes que viene. Inminente, en cualquier momento, en cualquier momento. Ahora piensa en la percepción que tenían nuestros hermanos de la iglesia del primer siglo, que percibían y sentían que la
La venida del Señor estaba a la vuelta de la esquina. ¿Qué podemos decir nosotros? Entonces, si es inminente, en cualquier momento va a ocurrir sorpresivamente. Sorpresivamente, porque la hora nadie la sabe. Ni el Hijo, ni los ángeles, solamente Dios. Amén. El mismo Señor lo dijo. Solamente está en conocimiento de Dios el Padre el día y la hora de su venida por la iglesia. Por la segunda venida, el tiempo está fijado al final de los 7 años de la tribulación, pero por la iglesia es en cualquier momento. Sorpresivamente. Será inesperado también. Mateo 24, 42 al 44 dice, por tanto, velen, porque no saben en qué día viene su Señor. Pero entiendan esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso, también ustedes, dice el Señor Jesucristo, estén preparados, porque a la hora que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Será inesperadamente. Por eso tenemos que estar velando, tenemos que estar atentos. ¿Y cómo debemos vivir atentos? Tenemos que estar así, sin dormir, despiertos, mirando por la ventana todo el tiempo, dejando de hacer toda actividad. No, no, no. Velar o estar atento significa que yo tengo que estar permaneciendo en él. Esa es la forma de estar atento. Porque si tú estás cocinando, pero permaneciendo en él, te vas rapidito, te lleva. ¿Se entiende? En Mateo 25:13, nuevamente el Señor dice, velen, pero no saben ni el día ni la hora. Y en Marcos 13, 32, 33, dice, pero de aquel día, acerca de su venida, o de aquella hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Estén alertas, velen, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Ya sabes cómo tienes que velar, permaneciendo en él, orando, buscando al Señor, congregando, sirviéndole, que nos encuentre en santidad. No será visible al mundo, el mundo no lo va a ver, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:2. Y en Apocalipsis 16:15 dice el Señor, estén alertas, vengo como ladrón. Bienaventurado, feliz, bendecido el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Como no sabemos en qué momento viene, tenemos que estar alertas y viviendo en santidad. Amén. Otra característica, será selectiva en el sentido de que únicamente serán arrebatadas las personas que hayan experimentado una sincera conversión y un nuevo nacimiento. Es que el que permanece en él es que realmente se convirtió y nació de nuevo. ¿Tú quieres evidencia de un nuevo nacimiento en alguien? Mira si permanece en él y persevera en él. Si persevera y está perseverando y permaneciendo en él, nació de nuevo. Entonces, ¿cuánta gente de la iglesia se va a quedar, hermanos? Le preguntaron a Billy Graham a los 90 y pico de años, antes de su muerte, lo entrevistaron y le preguntaron, señor Graham, si el Señor viniera en este momento, ¿cuál sería el porcentaje de la iglesia que se iría con el Señor? Y Billy Graham respondió, solo el 10%. El 90% se queda, hermanos. O sea, hay mucha gente creyente, cristiana, entre comillas, que se va a quedar. Se va a quedar. Y hoy el Señor nos está diciendo, estén alertas,
Estén alertas, perseveren en mí. Para terminar, hermanos, y dejarlos que vayan a almorzar. ¿Cómo debemos esperar esa venida del Señor? ¿Cómo debemos esperar esa venida? Número uno, ya nos dio la llave, Juan, permaneciendo en Él. Número dos, con esperanza y expectativa. Tenemos que tener la esperanza de su venida y tenemos que tener expectativa de esa venida, porque eso, hermanos, nos va a llevar a que nosotros cuidemos nuestra vida para Él, nuestra comunión con Él, nuestro amor hacia Él. Esto nos ayuda a que nuestros corazones siempre estemos conscientes y claros de que si pecamos, lo estamos dañando a Él, lo estamos ofendiendo a Él. Amén. De que es contra Él a quien nos ponemos, mejor dicho. Cuarto o tercero, debemos esperar con obediencia y fidelidad. Debemos esperar orando y buscando su presencia. Debemos esperarlo con una vida santa y piadosa. Debemos esperarlo apartándonos del mal. Y piadosamente significa que lo estamos realmente buscando de todo corazón y lo buscamos porque lo queremos conocer y lo buscamos porque queremos obedecerle y lo buscamos porque queremos agradarle. Eso es una vida piadosa. Pero también dice Efesios 5, 26 y 27 que el Señor Jesús dice lo siguiente a través del apóstol Pablo, para santificar a la iglesia, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Cuándo se la va a presentar a sí mismo el Padre? Cuando se la lleve. Porque hermanos, el plan de Dios y el objetivo de Dios de arrebatar a la iglesia, número uno, es presentársela al Hijo para desposarla con él. Segundo, para celebrar las bodas del Cordero. Y tercero, para librarla a la iglesia de la gran tribulación. ¿Se entiende? Yo sé que hay gente que cree que la iglesia va a estar en la tribulación. El cuerpo de Cristo no va a estar en la tribulación. Los que van a estar en la tribulación son los creyentes, los que no han permanecido, los que no quisieron vivir sin mancha ni arruga, los que no quisieron vivir en santidad, los que no quisieron permanecer en él. Esos se van a quedar, pero el cuerpo de Cristo no se va a quedar en la tribulación. Amén. ¿Cuántos son cuerpos de Cristo? Amén. Entonces ya escuchaste las maneras en cómo debes esperar la venida del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra poderosa y por esta verdad que en cualquier momento tú le vas a dar cumplimiento, Dios. Pero Dios, queremos ahorita, en este momento, además de lo maravillado que ha quedado nuestro corazón al recordar, Señor, cómo será este tiempo de tu venida, Señor, tanto al venir por la iglesia como al venir por segunda vez con la iglesia y pisar la tierra y establecer tu reino en ese tiempo de 1000 años. Queremos en esta hora, Padre, pedirte de todo corazón, Señor, que nos ayudes por medio de tu Espíritu, primero a no olvidar, Señor, que en cualquier momento tu venida está a manifestarse. Y que el recordarlo todo tiempo, Señor, en todo tiempo, nosotros, Dios, busquemos permanecer en ti.
Busquemos permanecer en ti, Señor Jesucristo. Busquemos cuidar nuestra vida. Busquemos despojarnos del viejo hombre. Busquemos despojarnos de la vieja naturaleza, de la carne. Busquemos, Señor, vivir en el nuevo hombre, Señor. Busquemos, Señor, una vida de obediencia. Busquemos una vida de piedad. Busquemos, Señor, dar fruto del Espíritu, Señor. Busquemos, Padre, vivir llenos del Espíritu Santo, Señor. Para que estemos confiando y listos y esperando, Señor, y anhelando eso que tú, al derramar tu sangre e instituir el nuevo pacto, nos dejas en tu palabra también el anuncio de que Cristo pronto viene por su cuerpo, por su iglesia, por su novia, para desposarse con ella. Y yo y mis hermanos aquí, Señor, si estamos vivos, queremos irnos contigo. Y si tenemos que irnos antes, pues estemos preparados también para ir contigo. Bendito Dios, esta palabra, Señor, sea viva, eficaz, poderosa. La grabes en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, Señor. Y que el Espíritu la use, Señor, mediante el recordarlo siempre para vivir como tú quieres que vivamos. Y te esperemos como tú quieres que te esperemos. Sin mancha, sin arruga, sin pecado, sin vidas dañadas, sino en santidad, Señor, y en obediencia. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Dele un aplauso al Señor.